presentar es un juego de plaza destinado a niños. Lo que se buscó lograr con este juego es fomentar las capacidades motrices de los niños y también involucrar todo lo que venimos viendo en el año, dando un juego fácil lectura, donde el niño pueda interpretarlo de manera sencilla y así poder llegar de una manera más fácil hacia ello. Lo que buscamos acá es también aristas redondeadas, donde no se puedan lastimar los niños. Bueno, mi juego consiste, tiene un eje donde gira en sí constantemente. Bueno, acá esto es para un solo usuario, para un solo niño de 9 a 12. Lo que buscamos también es eso, dimos ciertas edades para así lograr un juego más concreto. Mi nombre es Abril Zúñiga. Mi juego arrancó con el movimiento de equilibrio, que bueno, era algo que de chica me gustaba hacer. Lo primero que quería era que tenga una lectura muy liviana, entonces cuando aprendí a morfología, que era la mejor forma para el juego, para bueno, aumentar la seguridad, aristas redondeadas, le agregué como agarre para el niño y arrancamos con un esquicio de tirar varias ideas y ahí con ayuda de los profes elegimos una y arrancamos la etapa de ajuste de detalle, donde bueno, empezamos a ver lo comunicacional, colores, forma, lo tecnológico. También estábamos buscando con los colores también comunicar y dar también así como una fácil lectura y que sea agradable, llamativo, con colores vibrantes que también sean llamativos hacia el nene y que también combinen entre sí y nada más eso. Sí, el uso de dos colores era principal para una lectura muy ágil. Para saber que bueno, acá caminás, acá es un caño y estas son las plataformas y por ahí pasás. Bueno, mi nombre es Fernando, estudiante de Diseño Industrial 2 de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Río Negro. Y en este caso vamos a contar la experiencia del diseño de un sistema de limpieza urbano o vulgarmente llamado carrito de barrendero. La premisa era hacer en una primera instancia un trabajo de investigación en el cual hicimos un relevamiento de barrenderos y barrenderas de la ciudad de General Roca, los que vivían en General Roca, de Cipolletti, los que vivían en Cipolletti, y algunos compañeros de Regina hicieron relevamientos en Regina. Luego de ese proceso de investigación hicimos una gran puesta en común y desde ese lugar abordamos puntos en común o por lo menos problemáticas que se veían en estas localidades y que era necesario abordar para obtener un mejor funcionamiento en esta tarea y ahorrar el desgaste de los usuarios, de las personas que realizan esa tarea. Después pasó a desarrollarse una etapa de desarrollo de ideas y por último la etapa de ajuste de detalles que vendría y bueno, la producción de la maqueta y la presentación final, que es el resultado que vemos acá. Bueno, la premisa es la siguiente, que de lejos se identifica que es un problema común y que necesita una solución, el tema del barrendero, que generalmente trabaja con un equipo que no es el adecuado para la tarea, ni fue pensado para la tarea. Se usa una carretilla, se usa un tacho con ruedas que tiene esta altura, y como generalmente se trabaja con una pala y una escoba, andar con la pala levantando hasta el tacho, midiendo 1,60 m o al revés, midiendo mucho y usando una bolsa que está en el piso, termina teniendo un montón de consecuencias a nivel físico y que derivan después, o sea, después de identificados los problemas concretos, directamente en la función y forma del producto final. En este caso, bueno, hay 3 productos diferentes arriba de la mesa y todos ellos se encaran de una manera diferente la problemática, derivado de un análisis que entre todos hicimos y bueno, proponiendo diferentes soluciones a los mismos problemas. Y además también cabe destacar que parte de la problemática en estos tipos de trabajos son los contextos, las situaciones en las cuales nos ubicamos, puesto que además de construir
un objeto desde casi la nada para que se adapte a un usuario casi específico, lo que también es necesario pensar cómo se podría llevar adelante, o sea, pensar un ambiente realista y decir, este trabajo lo vamos a llevar adelante. Entonces también es un trabajo de investigación de materiales, un trabajo de investigación de partes, cómo podemos pintar los materiales, cómo se pueden producir, cómo se pueden doblar, cómo se pueden trabajar, todo para que sea dentro de un contexto realista que está bien, quizás estos trabajos no los vayamos a llevar a la realidad como tal, pero nos sirven mucho para enriquecer los conocimientos que nos van a llevar adelante y al mismo tiempo es una muy buena práctica acerca de cómo funciona el mundo del diseño, para no quedarnos simplemente en ¿cómo sería? Lo ideal. Sin dejar de mencionar que a lo que se le apunta es a que sea lo más fabricable posible. Si nos vamos a concentrar en generar una idea, no solo debe ser coherente, sino que debe ser construible, claro. Y hay un contexto que también es un punto de partida. Base a esa información y a todo lo anteriormente mencionado, se genera este producto. Para comentar más o menos de qué se tratan nuestros productos, la cátedra lo que se enfoca es en desarrollar la creatividad a partir de intangibles y de disparadores claves, lo que harían que cada estudiante desarrolle diferentes ideas y no se quede encerrado en una sola idea o en una sola alternativa. En base a eso, no sé, nos daban a elegir una serie de palabras en las que nosotros elegíamos cierta palabra y teníamos que desramarla o desglosarla para sacar ciertos atributos o ciertos intangibles que después se vieran representados en nuestra idea. En mi caso, yo elegí la palabra regulación y al hacer un cierto desglose de esa palabra, encontré la palabra adaptación. En un primer momento dijo Juan que, bueno, o sea, se trabajaba con tachos muy altos. La idea surge a partir de adaptar esos tachos altos a una altura, digamos, que nos permita no forzar lo que es la zona lumbar y evitar lesiones o lo que sea. Entonces había surgido como esa idea principal y a esa idea incorporarle ciertos elementos que mejoren esa cualidad ergonómica. Después, bueno, nada termina como empieza, entonces mutó a lo que sería esto, que es una estructura de chapa plegada con ciertos componentes de inyección de plástico o de polímeros que terminan desarrollando un producto industrial con una resistencia al desgaste, creo, mucho superior a lo que estamos acostumbrados, digamos, de ver en los municipios con los sistemas de limpieza urbana. Claro, y también más allá de los materiales, también cabe destacar las facultades que se pueden añadir en pos del usuario, es decir, cada uno de estos carritos presentan distintos tipos de espacios donde se pueden ubicar las herramientas en vez de llevarlo todo dentro del mismo tacho junto con las bolsas. También poseen un aro seguro que sujeta la bolsa para poder contenerla, sistemas de regulación de altura, como para que sea lo más cómodo posible a los barrenderos. Y también un detalle que se suele pasar muy desapercibido son el tema de la movilidad. Es decir, la mayoría de los tachos que estamos acostumbrados a ver por las calles simplemente consisten de dos ruedas. No tiene nada de malo, pero en general están sujetas a un mismo eje y esto impide muchísima movilidad. En cambio, estos sistemas, cada uno cuenta con un eje independiente, lo cual permite un sistema más dinámico en pos de ayudar al usuario. Sobre todo en un contexto donde tenés muy poco espacio para movilizarte, que es la calle, entre autos y todo lo que pueda haber estacionado o en el medio de una vereda. Tener un sistema que ocupe poco espacio y que pueda desplazarse entre todos los obstáculos sin mayores dificultades es una necesidad. Sobre todo porque también optimizar el trabajo de la persona significa menos desgaste físico para la persona. Y es algo que también en estos carros está
Bueno, en el caso de estos dos tenemos una rueda direccional que ayuda a facilitar el movimiento, y en este, bueno, hay dos ruedas direccionales, pero al fin y al cabo te permite esto. Y una cosa más que es importante que tiene que ver con las ruedas. La mayor parte de los carros que se usan que tienen dos ruedas, uno tiene que llevarlos inclinados, de modo que uno tiene que hacer fuerza para empujar o cargar con la fuerza del propio carro. En este caso, al tener todo su peso apoyado sobre las ruedas, el usuario lo único que debe hacer es llevarlo, la mayor parte del esfuerzo se lo llevan las ruedas. Y eso también, volviendo, es parte de la ilusión de la dirección. Que bueno, en este caso busca hacerlo lo menos, en todos los casos, lo menos invasivas posible, o lo menos que no sea un obstáculo o representen un problema a la hora de moverse por el entorno. El trabajo la consigna en sí era realizar un mobiliario con materiales de reuso, al menos un 70% del producto tenía que ser material reutilizado. Seleccionamos el jean porque en general ocupa muchísima cantidad de agua, por ejemplo, para producir un pantalón, y el tejido es bastante tóxico en sí en su producción, y era uno de los únicos materiales que era diferente dentro de todos los trabajos que habíamos hecho en el proceso previo a la realización del prototipado. Por ahí también teniendo en cuenta su desechado, teniendo en cuenta que si uno ya lo usa allí, lo más normal es que lo regale o que lo done, y en caso de que se rompa, lo tira. Por lo general se tiran y siempre tenemos 1, 2 o 3 por año que se compran. Entonces buscamos una manera en la que el jean pudiese durar mucho más y a la vez endurecerse para poder generar el mobiliario, en el caso del jean. A la vez, el jean, en el proceso de reutilizado que usamos, no hay ninguna sustancia tóxica, no se libera ningún gas tóxico en la producción del mobiliario. Como por ejemplo, no hay que calentar el plástico, por ejemplo, y demás, por lo que el proceso de reutilizar este material no es tóxico y es amigable con el medio ambiente. En cuanto por ahí a decisiones de cómo llegamos a la morfología o por qué esta morfología, estamos pensando en un sistema de lectura, entonces las formas nos llevan a eso, a un libro abierto, además puede contener libros, y para un espacio reducido, personas, algo individual, digamos, de la actividad de la lectura. Para el uso domiciliario, o sea, dentro del interior del domicilio y unipersonal. Hola, soy Malena Gaitán, estudiante de cuarto año. Acá tenemos dos trabajos que fueron las últimas entregas de este año. Principalmente este trabajo se dividió en dos partes. En un inicio nos dividieron en grupos y nos dijeron que teníamos que trabajar. Había dos partes, un tensiómetro y un nebulizador. Estos después se caracterizaban en ser para niños o para adultos mayores, dependiendo del grupo en el que te tocaba. A partir de ese tensiómetro y nebulizador que ya nos dieron de una marca conocida, teníamos que desarmarlos y ver todos sus componentes, para después de eso tenerlo en cuenta en nuestra parte de rediseño para cada usuario. Entonces, los nebulizadores, que es en este caso, y el tensiómetro S, cuentan con todos los componentes de ese primer producto que desarmamos. Tal cual. Bueno, como dijo mi compañera, relevamos todo el paquete electrónico que tenían ambos dispositivos. En base a eso empezamos a plantear las ideas para generar los diferentes tipos de productos. Cada uno lo llevó por su lado. En este caso estos dos productos son infantiles, entonces se trató de acercar estos productos médicos que finalmente a un infante le causa rechazo, llevarlo a algo más conocido para ellos. Por eso las morfologías que se pueden dar. Una vez que se desarrollaron todas las propuestas, hubo una primera instancia donde cada individuo presentó su propuesta y de acuerdo a eso, los grupos que le habían tocado su respectivo nebulizador o tensiómetro se volvieron a agrupar para elegir una de esas propuestas y desarrollarla a un nivel tecnológico bastante avanzado, teniendo en cuenta nervio, desmolde, carcasas El y todo proceso que es la inyección. tal cual, la inyección, todos los componentes internos
y eso básicamente. Entonces, nos dividimos, empezamos a trabajar en una instancia de preentrega donde se presentó la idea general con un avance bastante importante en lo tecnológico y posteriormente a esa corrección se hicieron todas las correcciones respectivas y se presentaron los dos productos. Claro, y en el trabajo final se pueden ver tanto los trabajos de morfología que por ahí fuimos trabajando antes en otros años para llegar a, en este caso por ejemplo, evocar una ballena o un animal de mar sin tener al animal de mar puntual, o en el caso del tensiómetro relacionarlo más con lo infantil y que no genere rechazo, como también la parte de la tecnología de materiales que vimos en otros años en cuanto a la carcasa, el espesor de nervios, el espesor de carcasas, los tipos de encastre y cómo lo íbamos a ir trabajando. Claro, que todo esto se pueda fabricar de manera real y no sea solo una idea que queda en un proyecto a medio camino. Hola, mi nombre es Araceli. Este es mi trabajo final de grado de la carrera de diseño industrial. Bueno, comienza básicamente con una problemática en la sociedad de la región. Yo me enfoqué en General Roca. Me di cuenta de que en espacios verdes no había elementos necesarios para poder tener una recreación satisfactoria en el espacio. Entonces encontré varias problemáticas con las que se solucionan con los productos que necesitan para el trabajo. Por ejemplo, cestos de basura, hay baja cantidad en los espacios, un elemento de descanso como el asiento y un refugio de reparo del sol. Y bueno, esa fue la primera parte, digamos, encontrar la problemática y hacia dónde se iba a ir enfocando los productos de la presentación. Y luego, bueno, hice un estudio de campo más específico y ahí fui ajustando, digamos, los detalles hasta que encontré finalmente qué es lo que iba a hacer esos 3 productos. Y bueno, de ahí los procesos hasta llegar al trabajo final, digamos. Principalmente me enfoqué en la identidad regional, que vendría a ser, por ejemplo, todo lo que es el río, los canales, el agua, lo que son las bardas con la forma del concreto, con la forma del agua, con la forma también de las piezas celestes, y bueno, y todo lo que es paleta cromática del espacio de la roca, todo lo que es verde, concreto, el cielo azul, bueno, y así hasta que llegué a... ¿Cómo fue el proceso, digamos, de toda la carrera? De toda la carrera, ¿qué decirte? Largo. Al principio costó mucho porque no sabía nada de lo técnico, no sabía nada de la carrera tampoco, me fue gustando de a poco. Fui entrando de todo lo que eran los procesos, lo que más me costaba, detalles, uniones, eso fue lo que encontré después del segundo año, el segundo y el tercero más que nada, que es más específico, y bueno, y me fui afianzando en las formas orgánicas de a poco, así que cuarto con la presentación.